La Organización Mundial de la Salud ha declarado el coronavirus pandemia global. El coronavirus también ha llegado a México, donde el gobierno ha confirmado el primer caso. El Consejo de Salubridad General declaró hoy emergencia sanitaria en el país por el COVID-19. Se decidió adelantar y ampliar el periodo vacacional de Semana Santa para contener los contagios. En México extenderán la cuarentena social debido a la pandemia hasta el 30 de mayo. El gobierno de la capital mexicana anunció el miércoles el inicio de un plan gradual de reapertura económica y social. Se reanudan actividades parcialmente en centros comerciales. En varios de ellos hubo largas filas. Esto es el retorno al semáforo epidemiológico en rojo que aplicó el gobierno de Chihuahua en todo el estado. En la Ciudad de México seguimos en semáforo naranja, pero con alerta ante el incremento de personas hospitalizadas. México se sumará esta semana a los ensayos clínicos de la fase 3 de la vacuna contra COVID-19. Los fallecimientos llegaron a 1.264.000. La Secretaría de Salud de nuestro país reportó 198 muertes por COVID-19, con lo que suman 95.225 defunciones. La crisis que se ha desatado por la pandemia ha tenido efectos no solo en términos de los riesgos a la salud, sino que también ha tenido efectos muy grandes en la economía y en particular sobre el empleo. Estamos inmersos en una crisis muy singular que nunca imaginamos. El contexto que estamos viviendo de la pandemia nos muestra varias circunstancias por las cuales ha venido atravesando el país. Me parece que la crisis causada por el coronavirus lamentablemente vino a incorporarse a una tendencia de recesión económica que ya existía en México desde 2019. Yo diría que estamos viviendo un momento crítico para la economía del país y para el bienestar de millones de personas. Bienvenidos a esta octava entrega de nuestra serie Crisis 2020, realizada para TV UNAM a lo largo de este terrible año que está por terminar. Y a menos de un mes de que termine el año, tenemos que hacer un recuento a partir de un reconocimiento doloroso. La pandemia no ha terminado y la crisis económica se extiende sin mucha clemencia. Y así tenemos que afrontar la realidad para imaginar medidas de acción, acuerdos, compromisos para superarla a través de grandes pactos que respondan y que respeten el código democrático que nos hemos hecho. En esta ocasión nos van a acompañar de una manera muy generosa Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina desde Santiago de Chile. Alicia es, aparte de bióloga, funcionaria de muchos años del Sistema Internacional de Naciones Unidas, mexicana, como nosotros. Estará también Graciela Teruel, investigadora y profesora en la Universidad Iberoamericana, donde coordina el Instituto de Equidad y Desarrollo, que nos ha ofrecido a lo largo del año valiosísima información periódica, producto de una encuesta que su equipo de investigación levanta. Y estará con nosotros también nuestro amigo y colega, doctor José Woldenberg, doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesor e investigador en esa facultad y muy reconocido estudioso y también actor de la transformación democrática de nuestro país en los últimos 30 o 40 años. Enrique Provencio. Gracias, Rolando. Y en efecto, estamos llegando a la octava emisión de esta serie Crisis 2020, que ha podido realizarse gracias a la televisión universitaria, a TV UNAM. Cuando iniciamos la crisis, parecía que la pandemia duraría menos. Pronto vimos y aprendimos, también muchos sufrimos, que la pandemia iba a durar más tiempo.
Y aquí estamos 8 meses después en una crisis múltiple que por el lado económico ha afectado profundamente no solamente las capacidades productivas, sino que sobre todo ha tenido altos impactos sociales. Por el lado sanitario, no solamente la pandemia no concluye, sino que en buena parte del mundo se ha agravado a partir del mes de septiembre. Al mediar noviembre, había ya más de 1 millón de casos registrados por el COVID-19. Había también más de 100,000 muertos, sin contar los subregistros en nuestro país. Ha sido un altísimo costo humano. Hemos estado aprendiendo no solamente a convivir, sino a luchar con esta nueva enfermedad. Y esta combinación de una crisis sanitaria con una crisis económica de las más profundas que se han experimentado en los últimos 100 años en México y en el mundo, nos está dejando una agenda compleja para el futuro cercano. Una agenda no solamente para la recuperación, sino también una agenda para la reconstrucción. A lo largo de estas emisiones en la serie Crisis 2020, hemos escuchado muchos testimonios. Hemos oído a expertas, a expertos invitados. Hemos escuchado las vivencias de muchas personas que nos han ido planteando el panorama general de la crisis. Una crisis profunda, una crisis muy extendida en el mundo entero. Y sobre todo, una crisis que será prolongada. Por fortuna, en esta mesa y con estas invitadas e invitados que ya mencionó Rolando Cordera, tendremos un cierre a la serie, a este conjunto de episodios que nos permitirá no solamente actualizar la condición de la crisis, sino sobre todo que nos pondrá sobre la mesa una serie de propuestas muy valiosas para tener un acuerdo, un pacto, donde participemos todos y podamos enfrentar lo que todavía falta por venir de la crisis. Le damos la bienvenida nuevamente a nuestras invitadas y nuestro invitado a esta mesa y al primer segmento de la misma, que estará dedicado a los temas de la economía a la escala global, regional y nacional. Y empezaremos con Alicia Bárcenas, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y le preguntamos directamente cuál es el panorama que ella aprecia en la crisis, el desenvolvimiento que ha tenido durante 2020 y sus repercusiones para la región latinoamericana y para México. Nuevamente, muchas gracias, Alicia, por aceptar participar en este programa que cierra nuestra serie Crisis 2020 de TV UNAM. Gracias. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias a Rolando. Es un gusto realmente estar con ustedes el día de hoy y compartir este panel con Graciela y con José. Así es de que voy directo al grano en relación al tema que me han convocado ustedes, que es economía y qué ha pasado en relación con la pandemia. Mira, en primer lugar, yo quisiera destacar que la economía mundial en general está sufriendo la peor caída en décadas. El Fondo Monetario Internacional ha calculado una caída de 4,4% y definitivamente las economías avanzadas van a caer un 5,8% y las emergentes 3,3%, un poco menos, porque la única economía que va a crecer este año es China, de 1,9%, pero China no va a ser el motor digamos, el motor que fue después de la crisis del 2008-2009. Esta vez no lo va a hacer, tiene una estrategia muy diferente China y por lo tanto no lo será. En el caso de Estados Unidos, estamos esperando una caída de 4,1% este año y que haya una tasa de crecimiento en el 2021 de 3,6%. Pero aquí lo que quiero destacar es que la geografía económica del mundo ha cambiado.
ha cambiado y venía cambiando desde antes de la crisis de la pandemia y ha cambiado muchísimo y se está reorganizando en 3 grandes regiones en el mundo, que son Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. Y entonces lo que está viendo es todo un proceso que se denomina de nearshoring, de inshoring, es decir, las empresas transnacionales se están moviendo muy rápidamente y esto para México, por ejemplo, es un gran tema porque el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá puede ser una oportunidad para atraer empresas hacia México que en una estrategia que se ha denominado China +1, en donde, por ejemplo, países como empresas por ejemplo, de Singapur han decidido abrir filiales de sus empresas en México, por ejemplo en Guadalajara, y al mismo tiempo tener en China, esto es lo que se llama China +1, pero esa es una estrategia que deberíamos tener muy pendiente, que ya venía desde antes, pero que se va a reforzar. Las empresas están buscando resiliencia, no tanto eficiencia a nivel internacional. Ahora, creo que es muy importante definir también que el comercio mundial ha tenido una caída muy fuerte, se prevé una caída del comercio mundial de 9,2%, y la verdad es que esta cifra es muy fuerte, es mucho mayor que la que hubo en la crisis subprime, y el volumen del comercio mundial, sin duda, para el 2021 sí se espera que puede crecer a un 7,2%. Ahora, los precios de las materias primas también están revirtiendo a partir de mayo caídas importantes y creo que hasta ahora, digamos, tenemos previsto un aumento del 9% para los precios de los productos básicos y un 4% para productos agroalimentarios. Eso es importante señal para nuestra región porque nos permite calcular un poco qué puede pasar con las exportaciones. Pero aquí el riesgo que nosotros vemos en la recuperación es que puede haber una fuerte reprimarización de nuestras economías, sobre todo en Sudamérica. Déjame entrar directo ya a América Latina y el Caribe, antes de que avance tanto el tiempo. Nuestras estimaciones son duras, son estimaciones de una caída de menos 9,1. Esta es una región que ha sufrido mucho la pandemia, mucho más que el resto del mundo, ¿verdad? Y creo que aquí ha habido factores graves que han hecho que esto suceda en América Latina y el Caribe. Primero, las grandes brechas estructurales que venimos arrastrando, una desigualdad que ahora se ha magnificado incluso cada vez más, que tiene que ver, por supuesto, con la gran fragmentación de los servicios de salud, de la protección social, en fin. El segundo factor es la tremenda informalidad de nuestra región, 54% es la informalidad promedio, pero hay países como Perú que están en 70% y que las ayudas no llegan a estas personas en gran medida porque no están bajo un registro en donde puedan alcanzar estas ayudas. Y por otra parte también la productividad en nuestra región es la más baja en su historia. Entonces tenemos bajo crecimiento, desigualdad, baja productividad, informalidad y digamos, una situación estructural muy delicada. ¿Qué es lo que la pandemia nos ha reflejado? Nos muestra que en 2020 esta caída peor que en los últimos 100 años. Segundo, que nuestras exportaciones van a caer menos 14% en valor. Tercero, que vamos a tener un aumento de la pobreza. Nosotros hemos estimado, sin calcular el impacto de las medidas que están tomando los gobiernos, hemos calculado que la pobreza puede subir hasta 37%, es decir, 230 millones de personas en pobreza y 15,5% en pobreza extrema, 96 millones. Es decir, tendríamos una subida muy fuerte de pobres en la región y de pobres extremos. Retrocesos de una década en materia de PIB per cápita, retrocesos de 15 años en materia de pobreza, retroceso de 30 años en materia de pobreza extrema. ¿Quiénes son las más afectadas? Las mujeres que dedican 1/3 de su tiempo al trabajo doméstico y al cuidado no remunerado antes de la pandemia y después de la pandemia con cierre de escuelas y, en fin, ha sido gravísimo. Y los jóvenes, es decir, los más afectados en términos económicos, sociales, han sido las mujeres y los jóvenes, en el sentido de que la tasa de desocupación de los jóvenes pasó del 27% en el segundo semestre de 2019 al 30,8% en el mismo periodo del 2020. Es decir, tenemos que los jóvenes tienen una problemática mucho mayor, diríamos prácticamente 3 veces más desempleo que el resto de la población y además
no tienen redes de sostenimiento. Entonces, la pandemia le pega, por supuesto, a los adultos mayores en términos de salud, pero en términos de mercado laboral, a las mujeres y a los jóvenes. ¿Qué es lo que están haciendo los países y qué deben hacer? Y con esto concluyo para pasar a los otros, por supuesto, panelistas y a los otros paneles que vamos a tener. Yo creo que es muy importante decir que la deuda pública de la región está aumentando, ¿verdad? Bueno, primero los países han hecho esfuerzos fiscales, han invertido en esfuerzo fiscal alrededor del 4% del PIB y 10% en garantías para ayudar a las empresas, y esto va a aumentar, o sea, el estímulo fiscal va a tener que mantenerse, políticas expansivas este año y el próximo, por lo menos. La austeridad no es un camino. Y esto, por cierto, ya ha aumentado la deuda pública en la región. Primero porque el denominador, el PIB, es mucho menor, pero también porque la deuda en sí ha aumentado. Entonces, la deuda concluyó en 2019 en 46% del PIB. Este año seguramente terminaremos con un 55% del PIB. Me refiero a la deuda pública del gobierno central. Entonces, ¿a dónde van a ir los países a buscar financiamiento? Ese es el gran interrogante que hoy existe. Países de renta media, muchos que no tienen espaldas para ir a los mercados y otros que no quieren ir a los mercados, ¿verdad? Como el que nos ocupa el día de hoy. Entonces, ese es un gran tema. Y me parece que lo que va a ser importante es ver cómo creamos un espacio fiscal mayor, ¿verdad? México ha tomado acciones, por ejemplo, en la evasión fiscal, muy importante para abrir un espacio, en la revisión de la renuncia tributaria, muy importante, pero también hay que echarle mano a los impuestos y a la progresión fiscal, a la progresividad fiscal que es tan carente en nuestra región. Creo que esos son algunos de los temas. Yo quisiera dejar la parte de las propuestas para los siguientes paneles, ¿verdad? Y no ocupar, por supuesto, el tiempo. Muchas gracias a ti, Alicia. Gracias, Alicia, por este panorama tan amplio que nos colocas en una crisis muy profunda, de larga duración, que extiende sus impactos a todos los sectores sociales, pero sobre todo a mujeres y jóvenes, que está impactando sobre todo a la región centroamericana y del Caribe, y que llevará mucho tiempo para ser superada y exige medidas profundas. Y en este marco le quiero preguntar a Graciela. Ella es directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, Graciela. En este marco, ¿cómo han registrado ustedes con sus investigaciones el impacto que la crisis está teniendo en México durante 2020? Sí, con muchísimo gusto, Enrique. Primero, empezar nada más agradeciendo a TV UNAM, a Rolando, por la invitación para estar aquí el día de hoy con estos extraordinarios panelistas. Gracias, Alicia, por justamente dar este panorama mundial y específicamente también lo que está pasando en Latinoamérica. Yo hoy les vengo a contar acerca de los resultados de una investigación que estamos llevando a cabo en la Universidad Iberoamericana desde el EQUIDE, que es el instituto que yo dirijo. Y este proyecto nace porque en marzo nos damos cuenta, anuncia el INEGI, que no va a poder llevar a cabo las encuestas regulares, como la de empleo específicamente, y pues nos íbamos a dar cuenta de cuáles iban a ser estos impactos de la crisis sobre el empleo en México. Entonces dimos a la tarea en el EQUIDE de llevar a cabo una encuesta vía telefónica con representatividad, de hecho, a nivel nacional, utilizando el marco de telefonía celular. Y lo que hicimos fue plantear un diseño que yo creo que es bastante bueno y ad hoc para la situación que estamos viviendo ahora, que es llevar a cabo un monitoreo mes a mes de lo que está pasando en impactos en 4 grandes áreas. Ahorita en este bloque me voy a enfocar en lo que tiene que ver con el empleo y con los ingresos y con los impactos en la pobreza que hemos estimado. Pero más adelante voy a contarles también de dimensiones que tienen que ver con
con la salud. Entonces, los temas que estamos abordando en esta encuesta, en este monitoreo, que de hecho es un monitoreo muy robusto y pueden entrar a la página de la Ibero si quieren tener información más específica al respecto. Es en temas de ingresos, empleo, acceso a la alimentación y salud mental. Bueno, pues, ¿qué hemos encontrado? Bueno, como dijo Alicia, efectivamente, México no es la excepción. Hemos tenido impactos muy, muy grandes en términos de desempleo. Nosotros nos dimos a la tarea de medir desocupación de forma más amplia. No solamente los que estaban desempleados, que es lo que típicamente se mide en encuestas, sobre todo, por ejemplo, en el INEGI, sino incluimos a gente que tuvo que ser descansada y sin pago, y también gente que no podía salir a buscar empleo justamente por las condiciones del confinamiento. En marzo, el INEGI tenía tasas de desocupación de 2.9, en abril de 4.7, y nosotros estimamos en abril tasas de desocupación de 10.9, en mayo de 14.6, en junio, julio y agosto se han ido recuperando el empleo, no así el ingreso, como ahora lo voy a comentar, pero se ha ido recuperando las tasas de desocupación a 10.3, 8.3 y 7.6. Esto equivale a cuántos millones de personas que están desempleadas. En mayo, que es la cifra más alta, 8.4 millones de personas en México estaban desempleadas. En agosto esta cifra baja a 4.2. Todavía para agosto había 4.2 millones de personas sin empleo en México. Ahora, ¿qué pasa con los ingresos? ¿Sí? Uno diría, bueno, pues en esta nueva normalidad se ha ido recuperando poco a poco la desocupación, más gente a medida que se abre la economía ha ido recuperando sus empleos. Sin embargo, y esto es bien importante, no se han ido recuperando los ingresos que se asocian a esta recuperación en los empleos. Encontramos estas cifras, y se las voy a leer porque realmente son muy chocantes para mí. 1 de cada 3 en agosto, y esto se ha venido reportando desde abril, reportó que durante la pandemia ha perdido el empleo o su fuente de ingresos. 1 de cada 3 hogares en México. 2 de cada 3 hogares declararon haber visto reducidos sus ingresos, o sea, 65% de la población declararon haber visto reducidos sus ingresos. Y 1 de cada 3 experimentó una reducción de más del 50% de sus ingresos. Esto es durante la pandemia. Entonces, como decía Alicia, el golpe en la economía de las familias está siendo realmente muy, muy grande, pues con consecuencias también no solo de mediano, sino hasta de largo plazo. Y ya nada más para ir con los impactos que estamos observando en términos de pobreza. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos ahí? Tomamos la definición oficial de Coneval y la metodología oficial que utiliza Coneval para las estimaciones de pobreza, que son estimaciones multidimensionales, aunque también tenemos estimaciones de pobreza solo por ingresos. El Coneval estimaba en 2018, con información de la ENIC de 2018, que había 41.9% de personas en pobreza antes de la crisis. Pongamos 42% para cerrar números. Y en pobreza extrema, 7.4% de personas. Nosotros, con los parámetros que estamos obteniendo en esta encuesta, en la COVID-19, en donde recabamos información de acceso a la alimentación, que es una de las carencias que mide la pobreza, y de empleo y de ingresos, utilizando estos parámetros que nosotros estamos obteniendo, tenemos estimaciones de pobreza de 52%, o sea, de 41.9 se va a 52% la pobreza. Esto lo hicimos con los parámetros de mayo, que fueron los más altos, pero inclusive utilizando los parámetros de agosto, en donde ya hay una ligera recuperación, tenemos tasas de pobreza de 51%. Y de pobreza extrema no bajan, 15%. Entonces va de 7.4% a 15%. Se dobla el porcentaje de la población que se encuentra en pobreza extrema según nuestras estimaciones. Entonces, bueno, pues ya tendremos ahorita más tiempo de hablar de otro tipo de impactos en otras dimensiones, pero en el tema
económico, los impactos son muy, muy grandes y como hemos visto en otras ocasiones, cuando la pobreza sube muchísimo, tarda muchos años. Nosotros estimamos al menos 10 años en volver a recuperar los niveles que teníamos pre-pandemia. Muchas gracias, Graciela. Y el panorama que nos pintas nos complementa esta perspectiva que Alicia nos proporcionó de los efectos de la crisis a escala global y de América Latina y el Caribe. Y continuando con la mesa, le doy la palabra a José Woldenberg, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, escritor, articulista, que nos complementará este panorama con una perspectiva, con su perspectiva de la crisis. Adelante, José. Gracias. Igual que Graciela, igual que Alicia, agradecerles a Enrique, a Rolando, a Inti la invitación y de veras me da mucho gusto compartir este diálogo con Graciela y con Alicia. Bueno, escuchando el aterrador panorama que ambas nos pintan, recordé aquel informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2004-2005. En aquel entonces, que era el momento estelar de la redemocratización en América Latina, que había una especie de júbilo muy extendido, el PNUD alertaba porque decía que a través de sus encuestas había captado un malestar en la democracia que eventualmente se podía convertir en un malestar con la democracia. ¿A qué se referían ellos? Se referían a que cuando a la gente se le preguntaba en qué régimen quería vivir, pues la inmensa mayoría decían que bajo un régimen democrático. Pero cuando se le preguntaba a estas mismas personas por su aprecio o desprecio hacia los políticos, los partidos, los congresos, los gobiernos, todos estos instituciones y actores obtenían muy bajas calificaciones. Y lo que ellos señalaban es que, pues sin esos actores, la democracia era simple y sencillamente imposible. Pero su razonamiento era el siguiente: ¿qué era lo que nutría ese malestar en la democracia? Y lo decían pues con todas sus letras: una economía que no crecía, una economía que no ofrecía un horizonte promisorio a los jóvenes, una sociedad quebrada por sus profundas desigualdades, los fenómenos de corrupción, los fenómenos de violencia, etcétera, etcétera. Y su temor era que ese malestar en la democracia se convirtiera en un malestar con la democracia. Y retomando aquel razonamiento y luego de escuchar a Graciela y Alicia, pues creo que esa preocupación del PNUD de hace cerca de 15 años hoy está más presente que nunca. ¿Por qué? Porque lo que hemos escuchado, lo que estamos escuchando, es que la pandemia está teniendo un impacto disruptivo en la economía prácticamente en todos los terrenos. Es decir, las economías van a decrecer, el número de empresas cerradas va a seguir creciendo o se incrementó de manera muy espectacular, el número de despidos fue muy grande, las bajas en los salarios están documentadas y bueno, ese es un caldo de cultivo pues para que el malestar se exprese. Es más, digo yo, sería casi imposible que ese malestar no se expresara. Entonces, ligando el tema de la necesaria consolidación de nuestros sistemas democráticos por un lado y por otro lado lo que está sucediendo en la economía, que va a tener sin duda alguna un enorme impacto social, creo que uno de los grandes temas que deben ser colocados sobre la mesa es cómo esta pandemia y su desastre en términos económicos y sus derivaciones en términos sociales pueden afectar y mucho la adhesión hacia las rutinas, los procedimientos, las normas y las instituciones que hacen posible a la democracia. Si algo me estremece de lo que escuché a Alicia, a Graciela y ahora a José Woldenberg, es la increíble fragilidad, debilidad humana que cruza niveles de ingreso, latitudes, experiencias de transformación económica, éxitos,
y por otro lado la enorme fragilidad institucional con que cuenta la especie para enfrentar embates, casi diría yo, que parecen apocalípticos, como el que estamos hoy enfrentando bajo el carácter de una crisis doble de economía y salud, salud en general, salud pública y privada, y rodeada además por expresiones de violencia y anomia que se expresan en muchos lugares del mundo. Naciones Unidas nos educó, diría yo, a ver un panorama del mundo como un mundo en transformación y mejoramiento, de reconocimiento de nuestros defectos y al mismo tiempo de descubrimiento de nuestras potencialidades. Pero frente a esta debilidad y esta fragilidad en donde se juntan los seres humanos y sus instituciones, hay que sentarse a pensar de nuevo, me parece a mí. Y esa es mi primera reacción ante el estrujante y al mismo tiempo transparente mensaje que nos han ofrecido esta sesión Alicia Bárcena, Graciela Teruel y José Woldenberg, coronando la preocupación con el tema de nuestra convivencia humana, que tiene que ser a través de la política, y esta debe ser, queremos que sea, a través de la democracia. Podemos pasar ya entonces a examinar problemas más cercanos que nos ha puesto sobre la mesa y sobre nuestra cara, ante nuestra cara, la doble crisis de la pandemia del COVID-19. Muchas gracias, Alicia, Chelo y José, por este tremendo estreno en el reconocimiento de realidades que aquí estaban con nosotros, por otro lado. Definitivamente, aunque el gobierno tenga toda la voluntad de hacer bien las cosas, México tiene un gran problema, que es la educación de la gente. Voy a decir la palabra antisonante, ese valemadrismo que definitivamente perjudica a muchos. Si nos damos cuenta, la gente apenas está tomando conciencia de seguir las indicaciones con este segundo rebrote. Apenas la gente está acostumbrándose a usar el cubrebocas, que es muy indispensable, la verdad. Es lo mejor que hay ahorita, cubrebocas. Tengo familiares que son trabajadores del sector salud y cada historia que no me han contado. Sin embargo, las personas, una buena parte, pues no comprende la magnitud del problema. El gobierno, por mucha voluntad que tenga de hacer las cosas, el problema es la gente, que no entiende, no comprende, no mide realmente la magnitud del problema. Las vacunas están en proceso y honestamente pues no se sabe cuándo pueda terminar esta situación. Muchos dicen que son unos 4 años, otros que a mediados del año que entra, pero yo la veo muy difícil. Entonces, como bien reza el dicho, mientras el enfermo no esté en mi casa, no pasa nada. Definitivamente es un gran error. El problema de este país es la educación, la forma en que la gente toma las cosas a la ligera. Por lo que he leído, Pfizer y Moderna han hecho vacunas que son entre 90 y 95% efectivas, así que en lo que hacen las pruebas y las distribuyen, probablemente a mediados. Desde el principio se nos advirtió que teníamos que prepararnos para una epidemia larga, o sea, no hay fecha. Algunos de los puntos que se deben de tomar en cuenta es la vacuna, pero aunque ya esté lista, va a pasar un proceso como en cómo se va a repartir, si nos va a costar, a quiénes se les va a poner primero. Entonces es un proceso muy largo en el que pues aún no está determinada la fecha. Quizás valdría la pena, Graciela, que a partir de los hallazgos que hacen ustedes con esta estupenda encuesta mensual
en la que de alguna manera vamos a tener el honor, los miembros del programa de estudios del desarrollo de la UNAM, de participar con ustedes, nos ayudaras a ir delineando por lo menos una breve imagen de lo que es la salud pública en esta sociedad afectada, como lo hemos escuchado. Te escuchamos, Graciela. Con muchísimo gusto. Bueno, pues en COVID-19 que estamos levantando, decidimos incluir dos temas de salud pública que son muy importantes, que ahorita les voy a comentar. Uno que tiene que ver con el tema de la salud mental, que de hecho, pues se mide muy poco en México y de manera también poco sistemática. Por otro lado, estamos incluyendo temas de acceso a la alimentación, con resultados también muy impactantes, y otros temas relacionados con la infancia, el tema de vacunación y el tema también de las enfermedades crónicas. Entonces, les voy a dar un panorama muy sombrío en estos 4 indicadores, pero que nos da una idea como muy amplia de afectaciones en el bienestar de las personas muy directos. Entonces voy a empezar con lo que tiene que ver con la salud mental, que nosotros de hecho hemos denominado que es la epidemia que viene. Cuando hacemos preguntas relacionadas con la percepción del riesgo del COVID, ¿qué tan preocupada está la gente de que pueda contagiarse o de que pueda enfermarse? Tenemos que 6 de cada 10 mexicanos, desde abril a la fecha, están realmente muy preocupados. En una escala del 1 al 10, están preocupados 8, 9 o 10. Esta preocupación aunada a lo que ya hablé, el riesgo de perder el empleo, a estas reducciones tan importantes de ingreso y que además están ocurriendo simultáneamente, pues están causando estragos en términos de salud mental. Nosotros tenemos 2 mediciones para la salud mental en el COVID, una que se relaciona con la ansiedad y la otra que se relaciona con la depresión. La de ansiedad es la que hemos estado monitoreando mes a mes y es en la cual me voy a enfocar en este momento, pero hemos encontrado desde abril, otra vez, consistente mes a mes, 1 de cada 3 mexicanos sufre síntomas severos de ansiedad. La última medición de ansiedad que tenemos en México es de 2002, es muy lejana porque de hecho pues no se le da seguimiento a este tipo de indicadores en México, pero los niveles de ansiedad andaban por ahí del 12% en aquel entonces. Entonces aquí son de 32, 33% y son consistentes mes a mes. ¿Qué es lo que es más preocupante de estos niveles de ansiedad que nosotros estamos observando? Por un lado, se concentran mayormente en mujeres. Son mujeres las que sufren las prevalencias de ansiedad mucho más altas en México. Y la segunda cuestión es que también se concentran mayormente en los niveles bajos socioeconómicos. Son mucho más altos, pueden ir desde como hasta el 40-42% en niveles socioeconómicos bajos, mientras que niveles socioeconómicos altos anda por ahí del 20%. Entonces, ¿cuál es el problema, dirían ustedes, de tener pues, niveles de ansiedad muy altos? Realmente interrumpe el funcionamiento de las personas, disminuye la calidad de vida, disminuye su rendimiento laboral, aumenta el ausentismo y hace que asista más frecuentemente la gente a los servicios de salud, ¿no? Y también está muy correlacionado con intentos, por ejemplo, de suicidio. Entonces, por eso es que le hemos llamado la epidemia que viene. Estos datos, las escalas han sido validadas y están muy en línea con lo que está presentando el CDC, Center for Disease Control, en Estados Unidos, en donde ellos encuentran prevalencias de ansiedad entre 28 y 36% en los Estados Unidos. Bueno, el segundo gran tema tiene que ver con el acceso a la alimentación. Nosotros teníamos información oficial del Coneval en 2018 de que la gente, más o menos 45% de la población, tenía acceso a seguridad alimentaria en México.
¿Qué ha pasado con la COVID? ¿Qué hemos encontrado nosotros? Pues que esta seguridad alimentaria se ha ido perdiendo a lo largo de los meses consistentemente. En abril teníamos que bajó a 39%, en mayo a 36%, en junio a 31%, en julio a 27% y en agosto se quedó en 28%. Entonces tenemos que a lo largo de la pandemia, a lo largo de estos meses, de abril a agosto, 17% de la población dejó de tener acceso a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos. Eso es un montón. Es un impacto realmente pues muy, muy grande. Cuando vemos otra vez, y voy a poner el énfasis aquí, en cómo se distribuye esto a lo largo de la distribución socioeconómica, son los más pobres, los de menores niveles socioeconómicos, los que tienen impactos mucho más grandes en términos de pérdida de seguridad alimentaria. ¿Y qué es lo que ha ido aumentando en términos de la inseguridad alimentaria? Es la preocupación. Hay 45% de la población que tiene preocupación por no acceder a alimentos nutritivos y de calidad a tiempo. Voy a continuar rápidamente nada más con dos resultados, los que tienen que ver con vacunación, porque son dramáticos. 4 de cada 10 hogares en México no pudo vacunar a sus hijos durante esta época de la pandemia. Es un resultado que tiene consecuencias terribles para el desarrollo de los niños. Y la segunda es aquellos que tienen enfermedades crónicas en México, cáncer, diabetes, 15% de ellos no han podido continuar con sus tratamientos. Y esto va a tener consecuencias en términos de salud pública importantes en el futuro inmediato. Si quieren lo dejo aquí y ahorita seguimos platicando. Directamente a José Goldenberg. Bueno, el panorama se sigue pintando de negro y digamos lo que nos dice Graciela debería ser una auténtica sacudida para tratar de implementar unas políticas que llegaran a ese enunciado que desde el gobierno, desde la sociedad, desde los especialistas, se repite una y otra vez. La necesidad de contar con un sistema de salud universal que es una aspiración, pero es una aspiración que cada vez se ve más lejos. Hay que quizás subrayar que la mejor parte de nuestro sistema de salud se edificó bajo una premisa, que paulatinamente las personas se iban a ir incorporando al trabajo formal y por esa vía a los sistemas de salud. El Seguro Social y el ISSSTE están construidos bajo esa premisa, que el trabajo en las empresas privadas crecería, que sería un trabajo formal y que esos trabajadores contarían con la tutela del Seguro Social. Y los trabajadores al servicio del Estado, pues con el sistema de salud del ISSSTE. Sin embargo, desde hace muchas décadas, como la economía no creció con suficiencia, quienes iban incorporando al mercado de trabajo no encontraron espacio ni en el sector privado formal ni en las instituciones estatales. Lo que creció, lo sabemos todos, fue la informalidad. Al crecer la informalidad, creció con ello la desprotección en materia de salud. Ahora bien, algunos de los pasos en positivo que se habían dado, como el Seguro Popular, se han desmantelado en la actual administración. Y todos sabemos que el INSABI, que es más un proyecto que una realidad, está recibiendo recursos mermados. De tal suerte que esta ilusión, esta esperanza, este deseo de un sistema de salud universal que realmente llegue a todos los mexicanos, se ve cada vez más lejano, con las derivaciones que ya nos ponía sobre la mesa Graciela. Y quizá sea necesario retomar esa premisa para empezar a trabajar en la construcción de ese sistema de salud que realmente alcance a todos los mexicanos más allá de su estatus laboral, porque lo que vamos a ver en los próximos años
va a ser un crecimiento de la informalidad. Es posible de una informalidad incluso más precaria de la que hoy conocemos. Gracias, José. Decía José Goldenberg, estos datos, esta experiencia, deberían darnos una sacudida. ¿Qué tanto la han sentido nuestros hermanos latinoamericanos, mi querida Alicia Bárcena? ¿Cómo has recogido tú la experiencia choqueante, diría yo, de nuestro continente con la pandemia y sus implicaciones sobre la economía y la sociedad? Bueno, muchas gracias, Rolando. Sin duda es estremecedor lo que está pasando, lo que nos ha comentado Graciela, pero esto está pasando en la región. Yo te diría que el hambre, por ejemplo, para poner un caso, ha incrementado. Estos 96 millones de personas en la pobreza extrema son personas que no tienen acceso a su canasta básica alimentaria. Y además está cambiando la calidad de la alimentación. Seguro ella también lo está viendo en México. No solamente que hay mayor desnutrición en general, sino que además se está sustituyendo por alimentos más baratos y más calóricos y mucho menos saludables. Eso es la realidad. Y segundo, creo que las enfermedades crónicas y las enfermedades preexistentes han ido en aumento en América Latina, la obesidad, la hipertensión, que también son elementos muy importantes en esta pandemia. Y yo te quisiera decir que, volviendo un poco al tema de salud, nosotros lo que enfrentamos en nuestra región es una desigualdad espantosa en términos de sistemas segmentados y fragmentados de salud en la región. O sea, tenemos un porcentaje muy alto de personas que no tienen acceso a la salud desde ningún punto de vista o a la protección social, ¿verdad? Y tenemos que en toda la región, pero hay tres excepciones que yo quisiera hacer en materia de salud. Una es Uruguay, Costa Rica y Cuba. Son países que tienen acceso universal a la salud, ¿verdad? En términos de calidad también, gratuita, pública. Los tres países han invertido en forma importante históricamente y son los países, la verdad, que menos han sufrido. Por lo menos vemos las cifras en Uruguay y Costa Rica. Claramente son países. Costa Rica ha ido en aumento un poco ahora, pero eso tiene que ver también con la migración que se está dando entre Nicaragua y Costa Rica. Pero en general te diría que en la mayoría de los países el impacto ha sido enorme porque la salud no se ve como un derecho humano ni como un bien público fundamental. El gasto público en salud en la región en promedio es de 2,3% del PIB. Es bajísimo. La OMS sugiere que deberíamos gastar 6% del PIB y la región en promedio está gastando 2,3% del PIB. O sea, no estamos dándole la atención, no le estamos dando en lo absoluto, y más de un tercio del gasto en salud proviene de los pagos de los bolsillos de los hogares. 34% de los gastos de salud viene de lo que la persona paga. Y yo te diría que, digamos, tenemos que la disponibilidad de acceso, de servicio a la salud es muy baja, sobre todo en los ingresos más bajos, y esto es lo que estaba abordando José Goldenberg. Déjame y de la alimentación te digo, sí, hay un problema gravísimo en la región y nosotros lo estamos monitoreando junto con la FAO y nos damos cuenta que tenemos estos graves problemas. Ahora, el sector alimentario ha sido uno de los menos afectados en términos económicos, ¿verdad? Son las empresas que menos han sufrido, esas y las digitales. Y quiero pasar al tema digital por lo siguiente, porque en la América Latina y el Caribe tenemos 40 millones de hogares no conectados a Internet, de los cuales el 33% es en zonas urbanas, el 77% en zonas rurales. Los más afectados, los que menos acceso tienen, obviamente son los de menores ingresos. ¿Y qué significa esto? Es muy grave porque 46% de los niños y niñas entre 5 y 12 años no tienen acceso a la teleeducación. Se les fue el año, punto. Y el 21% de los trabajadores, solamente el 21% tiene posibilidades de hacer teletrabajo. El resto, no. Entonces, ahí tenemos una brecha gigantesca en donde hoy que ha cambiado todos los formatos, la organización social y que mucho se va a lo digital, como lo estamos haciendo ahora,
40 millones de hogares no tienen ese acceso. Entonces, yo creo, y esto ha incrementado sin duda la violencia intrafamiliar. Las mujeres han tenido una sobrecarga de trabajo doméstico, ¿verdad? Han tenido que abandonar muchas la búsqueda de empleo, como lo ha dicho Graciela también. Y yo quiero decir que en el sector salud, el 73% de los trabajadores del sector salud son mujeres y ganan el 30% menos que los hombres en puestos similares. Y las mujeres además están asociadas a la educación, un 70% de las mujeres. Entonces, tenemos muchos problemas que tenemos que enfrentar, pero uno de ellos grave es la desigualdad. Y creo que la desigualdad, para ponértela en claro, el 10% superior, ¿verdad? Se ha quedado con el ingreso, con el más del 55% del ingreso nacional en América Latina y el Caribe. Ahora, lo que sí quiero decir es que el problema que tenemos en América Latina, que es gravísimo, es que han sido las cuarentenas más largas y sin embargo tenemos en la más alta incidencia de la epidemia, mucho más alta que en África, mucho más alta que en Asia, en países en desarrollo. Y se supone que deberíamos tener un mejor manejo de la pandemia. Ha sido un pobre manejo de la pandemia. Los países no han podido enfrentarlo, nos ha faltado institucionalidad fuerte para enfrentar esta pandemia y creo que eso es algo que tenemos que destacar. Pero el problema es que el dilema no es salud o economía, ese es un falso dilema, es decir, el tema es cómo lo estamos observando de manera tal de poder realmente en cierta medida convivir con el virus, porque esta vacuna, por más que hablamos de COVAX y de que Naciones Unidas se ha creado este mecanismo para que la vacuna sea universal y tal, eso todavía no está ahí, eso nos va a llevar un tiempo, nos va a llevar mucho tiempo, de hecho. Y yo solamente quiero cerrar diciendo que me parece que es muy importante que esta región tome nota de lo siguiente, y es que esta región no produce ni sus medicamentos ni sus equipamientos médicos para atender esta pandemia ni otra. Nosotros solo producimos el 4% de los medicamentos y los equipos médicos, o al menos al inicio de la pandemia así era. Ahora empresas se han reconvertido para producir respiradores, producir alcohol gel, etcétera, pero aún así estamos muy fuera de lo que debería ser un mercado mucho más importante. Entonces, ahí, ¿qué es lo que nos falta? La verdad, mayor integración regional. Centroamérica lo logró, hicieron compras públicas de medicamentos entre los países de la región. Pero la realidad es que cuando vemos un observatorio que creó UNOPS, que ustedes lo deben tener en mente, de cómo están los precios de los medicamentos en América Latina respecto a Europa, hombre, en América Latina cuestan de 3 a 6 veces más que un mismo medicamento de la misma empresa en Europa. Entonces, no producimos medicamentos, no producimos los equipos. ¿Estamos capacitados para producir la vacuna y para distribuirla? Yo diría que ese es el gran dilema que hoy día están enfrentando nuestros países, y una iniciativa interesante de México que nosotros hemos destacado es esta alianza que han hecho Argentina y México en relación a la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford junto con la Fundación Slim, por cierto, y 2 empresas nacionales, una mexicana y una argentina, no sé si son nacionales, pero por lo menos están ubicadas en los territorios, para producir estas vacunas y para poderla lograr que sea una vacuna gratuita de acceso universal. Pero la verdad sea dicha, estamos lejos de ello. Creo que por el momento vamos a tener que manejar esta pandemia de mejor manera. Y yo quisiera cerrar, querido Rolando, no sé si en este segmento o en el próximo quizá, ¿qué hacemos? Porque yo creo que el público también quiere oír no solamente todos los problemas que estamos enfrentando, sino qué proponemos, ¿verdad? Los que estamos pensando en esta crisis y cómo enfrentarla hacia el futuro. ¿Qué estamos proponiendo? Yo creo que eso es fundamental para que, digamos, el público que nos está viendo también se lleve algunas propuestas en la mano. Y yo puedo hacer algunas, si quieres, en el próximo segmento. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Alicia. Vamos a pasar inmediatamente, sin mayor trámite, precisamente a eso. Vamos a pensar en qué es lo que la voluntad, nuestro talento y nuestro conocimiento y experiencia nos da para hacer una política democrática que esté a la altura del gran desafío del que ustedes nos han estado hablando
en esta sesión. Nos lo hemos visto pues pesado, porque no hay trabajo, los ingresos son muy cortos. Por ejemplo, yo soy estudiante, me cuesta trabajo, ¿no? Pues obtener algo de dinero para la canasta básica, para la renta. Como ahorita con esto de la pandemia vi que hubo un boom en las ventas en línea, ya tenía un negocio con el que sustentaba mis estudios y decidí continuar con ello, ya que pues, bueno, creo que para muchos ahorita va a ser difícil encontrar empleo formal, por lo mismo de que pues son muy pocas las oportunidades de trabajo que existen actualmente. Las políticas que emplearon, por ejemplo, de los negocios no esenciales, yo siento que si de ese negocio depende una, dos o tres familias, es esencial, no importa el rubro. Aquí el detalle está la forma en cómo la misma gente y dueños asumen la responsabilidad social de cómo confrontar esta pues, crisis, ¿no? Entonces, pues toda persona que haya perdido su empleo a razón de esta pandemia, no importa si es hombre, mujer, joven, adulto, mayor, etcétera, pues realmente agudiza la crisis social que se vive actualmente. Realmente estamos como en una olla express. Esto tarde o temprano va a estallar si no se compone, por así decirlo, esta situación, ¿no? Enrique Provencio, si te parece, le damos la palabra a José Goldenberg y te cedo el bastón para mantener el diálogo. José Goldenberg, te escuchamos. Gracias. Hablaré única y exclusivamente de lo que creo que está pasando en México. He insistido mucho que en los últimos años México fue capaz de construir una germinal democracia y que todos los indicadores de ello están a la vista. Pasamos de un sistema de partido hegemónico a un auténtico sistema de partidos plural, de una concentración de poder en la presidencia de la República a un cierto reparto del poder, de elecciones sin competencia, elecciones competidas, de un mundo de la representación en el que solo aparecía una fuerza política a un mundo de la representación plural. Sin duda alguna se ampliaron las libertades durante esa etapa, las libertades de expresión, de manifestación, de organización. Incluso esas construcciones institucionales fueron las que hicieron posible, pues, ofrecer un cauce a las modificaciones en los humores públicos de nuestro país. Y no es casual que de las últimas 4 elecciones presidenciales, en 3 hayamos vivido fenómenos de alternancia. Es decir, el sistema electoral, el sistema democrático, estaba funcionando en esa materia. Sin embargo, temo que ni desde el gobierno, ni desde franjas muy importantes de la sociedad, se aprecie esa construcción. Porque todos hemos entendido que democracia supone elecciones libres, transparentes, equitativas. Pero creo que no se entiende también que democracia quiere decir que el poder debe estar regulado, que el poder debe estar fraccionado, que el poder debe estar vigilado. Y en el caso mexicano, si uno ve el comportamiento de nuestro gobierno, es claro que ninguna de esas 3 dimensiones ha sido asimilada por el gobierno. Más bien se le desprecia. Bueno, hemos vivido en las últimas fechas una reconcentración del poder en el poder presidencial que no augura nada nuevo. Incluso muchos de los circuitos de deliberación que se tenían abiertos da la impresión que se están taponando. Y lo último, en México, en los últimos años apareció una sociedad civil mucho más activa, con sus propios diagnósticos, con sus propias propuestas. Apareció una prensa crítica, apareció una prensa plural, una prensa alguna alineada con los gobiernos, otra distante de los gobiernos, y en conjunto con el resto de los partidos políticos, con lo que sucedía en el Congreso, con lo que sucedía en los medios masivos de comunicación, nos fuimos acostumbrando a que el debate era parte de la vida política mexicana.
de que México era un país diverso, plural, necesariamente complejo, en el cual por lo menos estaban construyendo las vías para que esa diversidad pudiera expresarse, pudiera recrearse, pudiera convivir y pudiera competir de manera institucional y pacífica. El problema es que desde la presidencia de la República tampoco se aprecia esa dimensión. Las organizaciones civiles no alineadas al gobierno son anatemizadas. Los periodistas y medios críticos son, se les descalifica a través de una serie de epítetos. Los otros partidos políticos, vistos con los ojos del gobierno, no son más que expresiones de fuerzas antipopulares. Los otros poderes de la Unión no alineados o que no se alinean con la voluntad presidencial son acosados, amedrentados. A las organizaciones, a los órganos estatales autónomos se les ha recortado su presupuesto de manera constante, un año tras otro. Bueno, todos estos fenómenos me preocupan porque ni en franjas importantes de la sociedad, ni en la coalición de gobierno actual, creo que se aprecia lo que se construyó en los últimos años. Muchas gracias, José Woldenberg, por este entorno que nos pone sobre la mesa de la situación de la democracia. Y es muy relevante el panorama que nos pones enfrente, porque en esta crisis se han agudizado tensiones, pero también necesitamos que a partir de este panorama lleguemos a acuerdos, construyamos pactos con todas las fuerzas sociales para facilitar la salida de esta crisis tan profunda. Pactos sociales, pactos políticos en sentido amplio, pactos para la inversión. Algo que durante los últimos años la CEPAL, por cierto, y Alicia Bárcenas nos han recordado en múltiples ocasiones. Y continuando con la mesa, le pregunto a Graciela, ¿cómo a partir del panorama que nos revela la encuesta que ustedes levantan, Graciela, podrían delinearse algunas propuestas básicas para facilitar una recuperación después de esta crisis, pero también propuestas durante la crisis para una recuperación con un sentido social y equitativo? Adelante, Graciela. Sí, con muchísimo gusto. Bueno, voy a empezar revelando algunos de los datos que recabamos en esta encuesta. Una de las cuestiones que a mí me impresionó mucho, porque este dato también ha sido consistente a lo largo de estos meses, es que aún en los sectores más pobres del país, de los menores niveles socioeconómicos, solamente 1 de cada 2 personas recibe algún tipo de intervención pública o de programa social o de ayuda de gobierno que le llega. 1 a cada 2. Entonces hay el otro de cada 2 que efectivamente pues no está recibiendo nada. Esto por un lado. Por otro, pues si uno ve los reportes del Fondo Monetario o de la OCDE, en México es uno de los países en donde prácticamente se ha hecho muy poco específicamente delineado para ayudar a la gente, sobre todo la más pobre, en esta pandemia. O sea, realmente no se han hecho intervenciones específicas para tratar de aminorar los impactos de la crisis. Yo creo que sí podemos pensar pues como en 2 tipos de caminos. Uno que tiene que ver con pues intervenciones inmediatas que hacen falta. Yo insisto, yo sé que no se han hecho hasta la fecha, pero todavía estamos a tiempo porque la pandemia no se está acabando ahora, no se va a acabar este año y sus impactos sobre todo pues van a ser más duraderos de mediano y de largo plazo. Yo creo que sí, sin duda, algún tipo de transferencia monetaria va a ser
realmente muy importante para ayudar a estos hogares a resolver sus necesidades de alimentación, sobre todo porque estamos viendo que ahí justamente es donde está aumentando muchísimo el problema, por un lado, y por otro lado, pues a mediano plazo yo creo que aquí hemos tocado pues varios temas. Se tiene que resolver sin duda el tema del sistema de salud, que pues ya lo dijeron, está muy fragmentado y no funciona. Y no funciona no solo con todos los temas relacionados al COVID, sino con todos los temas que van a empezar a emerger por no haberse atendido, como el de las enfermedades crónicas, ¿no? Que van a empezar a crecer de manera muy importante. Todos los temas que tienen que ver con salud mental, que habrá que ofrecerle a la población pues cuidados para que no se conviertan todavía en un problema más grande. Entonces, esto, lo único que va a hacer esta pandemia, sumando todos estos resultados que tenemos de la encuesta, es exacerbar estas brechas que ya teníamos, estas diferencias tan grandes que ya existían entre ricos y pobres en México. Entonces, yo nada más pensar que en el mediano y largo plazo tenemos que trabajar para resolver estas inequidades y estas diferencias, porque nos van a llevar a otro tipo de problemas más grandes sociales si no los resolvemos a tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti, Graciela, y efectivamente esta crisis no solamente está sacando a luz los viejos y añejos problemas estructurales, sino que está magnificando otros grandes problemas sociales, como el que estás destacando, que es el de la desigualdad. Y regresando con Alicia Bárcenas, ella misma nos adelantaba en el segmento anterior que hay que discutir más propuestas. Y ella, en lo personal y como secretaria ejecutiva de la CEPAL, nos ha estado planteando una serie de alternativas, no solamente para enfrentar la crisis, sino para propiciar una recuperación más sostenible, social, sustentable desde el punto de vista ambiental, y una recuperación a una crisis que, como se nos ha dicho, será larga, es ya profunda y muy extendida. Adelante, por favor, Alicia. Bueno, muchas gracias, Enrique. Y efectivamente, a ver, nosotros con ustedes hemos hablado varias veces de que estamos ante un verdadero cambio de época, no cabe duda, y ahora magnificada con la pandemia, enfrentando temas muy gordos en realidad, desde la crisis del multilateralismo, tensiones geopolíticas que ojalá ahora mejoren con lo que está pasando en Estados Unidos, pero aún así. Y obviamente no quiero dejar afuera los desafíos que enfrentamos del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la revolución tecnológica, la migración. Todo esto está haciendo crisis en nuestros territorios, ¿verdad? Y con estas brechas estructurales. Pero además, el telón de fondo es este descontento social, y un descontento social que emergió antes de la pandemia. Por ejemplo, aquí en Chile, el 18 de octubre, ¿verdad? Hubo la mayor manifestación que ha habido en la historia de este país, que fue donde se inició todo este proceso para un plebiscito que se llevó a cabo el 25 de octubre pasado para diseñar una nueva constitución, que a final de cuentas, ¿qué es una nueva constitución? Pues es un pacto político. Pero el problema es que el punto de partida es este descontento, esta desconfianza y esta, yo diría, percepción de la gente de que, mira, hay una encuesta, ¿verdad?, que dice de Latinobarómetro, por supuesto, que el 80% de los latinoamericanos piensa que los gobiernos han estado involucrados en episodios de corrupción. O sea, una desconfianza brutal. Y también un telón de fondo que nosotros hemos llamado la cultura del privilegio, que desde mi punto de vista se expresa de diversas formas, pero una de ellas sin duda es la evasión, la elusión fiscal, una de ellas, pero la otra es las discriminaciones entre cruzadas, que como bien dice Graciela, nosotros hemos analizado a fondo las desigualdades entre cruzadas y solamente el 21% de las personas confía en su gobierno. Y esta pandemia ha llamado al Estado a jugar un papel central.
El mercado no tiene la capacidad para resolver esta pandemia, pero la verdad es que lo público ha carecido de capacidad de respuesta, porque en verdad evidenció sin duda la mercantilización de nuestros sistemas de todo tipo, ¿no? De salud, de alimentación, de todo. Y también las ciudades, la segregación de las ciudades en un continente de más del 80% urbanizado. Entonces, las propuestas que nosotros hemos hecho son definitivamente propuestas que conecten la emergencia con la recuperación. Nosotros en CEPAL hemos hecho 7 propuestas. Un ingreso básico de emergencia, que algunos países lo han dado y nosotros estamos proponiendo que se extienda este ingreso básico de emergencia por 6 meses, equivalente a una línea de pobreza que es $120 al mes. México tiene muchas formas de llegar a los, digamos, a los adultos mayores, a los jóvenes, etcétera, pero lo que dijo Graciela es muy claro, no llegamos a los más pobres. Entonces, si se dice que para el bien de todos, primero los pobres, pues hagámoslo una realidad, primero los pobres. Entonces, primero, este ingreso básico de emergencia es fundamental, sin condiciones, porque eso es lo que la gente necesita. Segundo, periodos de gracia para las pequeñas y medianas empresas y sobre todo para las microempresas requieren subsidio directo y creo que eso es sumamente importante. Tercero, una canasta básica digital. Hemos calculado que no costaría más de 1% del PIB otorgarle a toda la gente que no tiene conectividad un laptop, una tablet y una conexión de bajo costo. Esto es urgente porque lo que está pasando es que estamos cambiando nuestra forma de organización. Cuarto, necesitamos que los gobiernos sigan aplicando políticas fiscales y monetarias expansivas. Esto es fundamental. Sexto, necesitamos de la solidaridad internacional. Y no es cierto que vamos a salir adelante con nuestros propios recursos, eso no es verdad. Vamos a tener que ir a la comunidad internacional y tenemos que adquirir créditos concesionales, tratamiento concesional, sobre todo una región de mediano ingreso, que como decía, está realmente muy mal, sobre todo algunos países pequeños que no tienen acceso a los mercados o que su deuda o su déficit fiscal es muy alto. Y sexto, y ahí es donde yo quisiera hacer el link con el mediano plazo, es que necesitamos hacer planes de recuperación ya, con creación de empleo. Nosotros hemos sugerido 7 sectores para iniciar esta planificación que pueda articular la dimensión económica, la social y la ambiental. Y ahí me parece que México ha renunciado a moverse, por ejemplo, a una transición de energía renovable, lo cual a mí me duele mucho porque creo que ese es el camino a seguir para descarbonizar nuestra matriz productiva y crear empleos. Nosotros acabamos de hacer un documento en donde mostramos estos 7 sectores, que es la transformación de la matriz energética, la movilidad, la electromovilidad, la revolución digital, la industria manufacturera de la salud, importantísimo, la bioeconomía asociada a recursos biológicos, lo que tanto nos ha dicho Conavio, que le están quitando todo, pero bueno, la economía circular. Entonces, y nosotros hemos puesto algunos ejemplos y les voy a dar uno para con ello ir concluyendo. Si nosotros decidiéramos descarbonizar la matriz eléctrica de América Latina y el Caribe y elevar la proporción de energía renovable de 12 a 40%, nos costaría 1.3% del PIB al año, reduciría 30% las emisiones de carbono y generaría 7 millones de empleos en 10 años. Hemos calculado sector por sector, solar, eólico, todos en niveles de construcción, de mantenimiento, pueden ser grandes generadores de empleo. La otra que hemos calculado, por ejemplo, es la electromovilidad, que también puede generar mucho empleo en la región y puede echar a andar la industria nacional y sacarnos de ese gran dilema que siempre tenemos, que es el desequilibrio externo. Entonces, nosotros pensamos que debe haber estas 5 políticas de mediano y largo plazo: fiscal, social, ambiental, industrial e integración. Pero todo esto, como tú lo dijiste bien, Enrique, requiere de algo muy importante, que es pactos políticos y sociales. Esto requiere el consenso de toda la sociedad. Y ahí es donde yo no veo por dónde podemos caminar. En Chile creo que se ha hecho un gran avance. La sociedad dijo: hasta aquí llegué, no quiero hablar más de neoliberalismo, ¿verdad? Queremos un modelo diferente,
queremos acceso a la salud y se pusieron en la calle, ¿verdad? Y hoy Chile tiene una perspectiva de diseñar su constitución. Perú está en llamas, ¿verdad? Porque sacaron al presidente, un fenómeno terrible, y tenemos en toda la región, ¿verdad? Vientos de descontento. Por lo tanto, tenemos que construir pactos como instrumentos políticos para diseñar en un contexto democrático, ¿verdad? Un futuro, pero tiene que haber una visión hasta dónde queremos ir, y eso es lo que estamos tratando nosotros en CEPAL de hacer. Pero no podemos construir pactos ni una democracia si no estamos claros que de esta pandemia podemos salir más pobres, más desiguales, más hambrientos y más enojados. Y por lo tanto, tenemos que tener la capacidad, y ahí yo invito a la UNAM, que nos unamos con CEPAL, con la Universidad Iberoamericana. Me encantó, Graciela, los estudios que están haciendo, para ver cómo vamos en cierta forma, al menos ustedes han hecho desarrolladores de ideas para un futuro desarrollo sostenible, y creo que hay que conectar la emergencia con la recuperación urgentemente. Muchas gracias a ambos, Enrique, Rolando y colegas del panel. Muchas gracias a ti, Alicia, a Graciela y a José. Con este conjunto de propuestas que Alicia nos ha resumido, con estos aportes para una visión de futuro de la región y de México, para un proyecto que permita articular la reconstrucción a la que estamos obligados con la recuperación, con estos elementos de programa donde la ciudadanía sea sujeto de un acuerdo, de un pacto. Creo que estamos cerrando muy bien esta mesa y por mi parte agradezco de todo corazón que se hayan dado tiempo para participar en ella. Adelante, Rolando. Yo lo diría, Enrique, después de esta estupenda catarata de ideas, de compromisos, de reconocimientos profundos y de ejercicio de la razón que nos han dado Alicia, Graciela y José Woldenberg, lo voy a decir en términos de lemas que a Alicia y a mí por lo menos nos son muy caros. Empezamos una marcha que ya lleva 10 años hablando con ella de que no solo era una época de cambios, sino un cambio de época. Y de que frente a la gran recesión de entonces, lo que teníamos que proponernos y proponerle a América Latina era la hora de la igualdad. Y esto se concretaría si éramos capaces de construir, de tejer pactos políticos de gran envergadura. Y hoy estamos frente a esta batería de 7 acciones que reclaman el compromiso inmediato. Yo simplemente le recordaría a Alicia, les recordaría a ustedes que antes también nos propusimos desde aquellas salas del edificio de la Comisión Económica para América Latina que tenemos el honor de don Raúl Prebisch. Hay que pensar el mundo y la sociedad como una combinación que tiene que ser virtuosa entre equidad, desarrollo y ciudadanía. Tenemos una larga trayectoria, hagamos honor a ella, como esta mañana lo hicieron Alicia, Graciela y José Woldenberg. En efecto, no se trata de entristecernos ni de ensombrecer el panorama de nadie, pero tenemos que partir del reconocimiento de que la pandemia no ha terminado y probablemente no termine pronto, como nos lo dijo con toda claridad Alicia. Y que sin embargo muchas de las cosas que tendríamos que haber hecho no las hemos hecho y es hora de empezar a hacerlas. Yo diría, sin precipitaciones, es necesario en efecto echar a andar y echar a andar con el conocimiento y la ilustración que hemos podido generar en esta región, en nuestras universidades y desde luego en la Comisión Económica para América Latina. Muchas gracias, Alicia, Graciela, José Woldenberg, Enrique, gracias a todos ustedes. Gracias.
Muchas gracias, un gusto. Gracias a ustedes. Gracias a Abrazo grande, abrazo, abrazo. Graciela. Pepe. Muchas gracias, muchas gracias.